Guía número 28, meta 10 de cualificar castellano. Este video explicará sobre esta guía. Es importante que recordemos la meta de aprendizaje número 10. Interpreto y produzco diferentes tipos de textos orales y escritos en donde promuevo el trabajo colaborativo, la construcción novedosa de ideas, la descripción y socialización de situaciones, defendiendo y aceptando diversas posturas que promueven el bien común institucional. Entonces, esta guía nos va a ayudar a que busquemos un bien para nuestra institución defendiendo nuestras posturas, pero para esto debemos interpretar y producir diferentes tipos de textos orales y escritos. Entonces también encontramos aquí unas preguntas esenciales y unas evidencias, las cuales son importantes para poder desarrollar esta guía. Luego nos encontramos con las actividades, 4 actividades. Actividad 1, descubriendo las categorías gramaticales. La actividad 2 será juntos el verbo y el pronombre personal. La actividad 3, de palabra en palabra, y la actividad 4, que es llamada pongámonos en acción. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta actividad descubriendo las categorías gramaticales. Entonces acá tenemos los artículos que pueden ser definidos o indefinidos. Entonces para esto vamos a observar las siguientes imágenes. Entonces aquí encontramos los artículos. Los definidos son el, los, en su categoría masculino, en singular el, en plural los, y en femenino la, las, en singular la y en plural las. En los indefinidos encontramos unos, que son masculinos, en singular un, en plural unos, y en femenino serían una, unas, en singular una y en plural unas. Entonces, aquí encontramos que los artículos definidos son los que se utilizan cuando el sustantivo es conocido. Es decir, en este caso que el sustantivo es el auto, si es algo conocido para nosotros, vamos a hablar de un sustantivo que ya conocemos, que de pronto hasta tiene un nombre propio. Entonces le ponemos un sustantivo definido como el. Recordemos, sustantivos definidos e indefinidos como el. Por eso se llaman definidos, porque son los que conocemos el sustantivo. Así como la, este es el artículo, la abuela de Daniel. Estamos hablando de una abuela que conocemos. Si no conociéramos la abuela, tendríamos que poner una abuela y ya. Luego vamos a ver este ejemplo en donde dice los ojos tuyos. Estamos hablando de unos ojos específicamente. Entonces ahí es donde vemos el artículo los. Los porque es plural, son dos ojos, entonces es plural. Y es masculino. Entonces ahí vemos el artículo los, unos ojos que conocemos. Las ovejas que vimos en vacaciones. Las, este es un artículo que es femenino y que está plural porque están hablando de varias ovejas. Entonces es un artículo conocido, por lo tanto es un sustantivo conocido, por lo tanto es un artículo definido. Asimismo, los artículos indefinidos sería lo contrario, son sustantivos que no conocemos, entonces por eso son indefinidos. Por eso utilizamos un, una, unos, unas. Entonces, encontramos acá un bebé toma leche. ¿Estamos hablando de un bebé específicamente? No, estamos hablando de cualquier bebé. Una ballena está triste. No estamos hablando de una ballena que conozcamos, sino cualquier ballena. Y así. Entonces también recordemos aquí en la guía lo que nos muestra. Entonces aquí tenemos que subrayar los artículos de las siguientes oraciones. Luego vamos a clasificarlos en su respectiva tabla. Entonces hagamos este primer ejemplo. Mi silla está junto a la ventana. Entonces aquí, ¿qué artículo tenemos?
tenemos el artículo la, lo cual es un artículo definido. Es un artículo definido porque estamos hablando de un objeto que conocemos, es un sustantivo. Entonces lo podemos clasificar aquí. Ahora, quiero ver una buena película. Entonces el artículo sería una. Eso significa que es un artículo indefinido. Estamos hablando de cualquier, no, todavía no conocemos la película, sino que estamos hablando de cualquier película. Entonces lo subrayamos y luego vamos a clasificarlos. Lo mismo aquí, vamos a escoger el artículo correcto y vamos a completar las oraciones. Melissa sembró un árbol en su casa. Entonces, ¿cuál sería? Unos, no puede ser unos o no puede ser unas porque no está en plural y además debe ser un artículo masculino. Y así sucesivamente con estos ejercicios de artículos. Ahora vamos a pasar aquí a observar los sustantivos. Entonces, los sustantivos, recordemos que sirven para nombrar personas, animales o cosas. Entonces ahí vemos como por ejemplo de las personas, vemos a la niña, la abuela, a Caperucita, los animales, un perro, un lobo, una jirafa y de las cosas un tomate, una cama, un lápiz. Recordemos que los sustantivos se refieren a seres como animales, personas, a objetos, a ideas o acontecimientos. Entonces los sustantivos pueden ser, pueden tener un género, sea masculino o femenino, y pueden tener un número, es decir, pueden ser singulares o plurales. También tienen clases, pueden ser comunes o pueden ser propios. Dentro de los comunes podemos encontrar los concretos, los abstractos, los contables, los incontables, los individuales y los colectivos. Entonces ahora volvemos a la guía para recordar los sustantivos. Entonces acá tenemos ejemplos. Escribe cómo llamamos a las siguientes imágenes. Entonces este libro es una cosa o es un objeto. Este caballo es un animal. Este veterinario es una persona y así sucesivamente. Entonces aquí encontramos una lista de sustantivos. La vamos a clasificar en estos cuadraditos: los lugares, las personas, las cosas y los animales. Aquí recordamos también que tienen género, que pueden ser masculino, femenino, pueden ser singulares o plurales. Entonces aquí en el ejemplo del gato, entonces el gato en singular y en masculino, entonces decimos el gato. Si por lo contrario es una gata, entonces vamos a decir la gata en singular, en femenino. Ahora en plural, en masculino debemos de decir los gatos. Pero si estamos en plural, en femenino, decimos las gatas. Entonces ponemos acá gatas, gatos, gato y gata. Y así hacemos acá con las amigas o amigos o amistades. Bueno, ahora las clases de sustantivos pueden ser propios, comunes, abstractos, colectivos, como lo estábamos viendo en el ejemplo. Entonces, aquí vamos a completar con ejemplos. Entonces, ¿cuáles son los sustantivos propios? Son los nombres de las personas, ciudades, ríos y se escriben con letra mayúscula. Los sustantivos propios son los que tienen su propio nombre, como el mismo nombre lo dice. Un ejemplo, un sustantivo propio de una persona sería Paula. ¿Por qué? Porque es mi nombre propio. O
digamos, el sustantivo de Francesca. Es el nombre propio de la maestra Francesca. Entonces, Francesca se escribe con mayúscula y es un sustantivo propio. Lo mismo con el nombre de la profesora Paula, de la profesora Claudia, perdón. Ella tiene su nombre Claudia, es un sustantivo propio que se escribe con mayúscula y lo podemos también colocar aquí de ejemplo. En los sustantivos comunes son los nombres que se aplican a personas, animales o cosas y pertenecen a una misma clase. Entonces sería como el nombre que le damos a una cosa. Pues puede ser una repisa a los animales, puede ser león a, a las personas, puede ser hombre o puede ser mujer. Entonces esos son sustantivos comunes. Ahora, un sustantivo abstracto son los sentimientos y las cualidades. Por ejemplo, amor, alegría, todo eso es un sustantivo abstracto porque estamos nombrando sentimientos, cualidades como que alegre, espontáneo, todo eso son cualidades. El sustantivo colectivo es cuando nombramos un conjunto de seres que pertenecen a una misma clase o una especie. Puede ser una manada, pueden ser una manada de ovejas, es decir, un rebaño, ¿sí? Eso sería un sustantivo colectivo. Después encontramos aquí unas oraciones las cuales las vamos a clasificar. Entonces aquí encontramos la primera, vamos a realizarla. Dice, la bandada emigró rápidamente. Bandada significa que es un sustantivo colectivo que está mencionando a un grupo de personas. Las hormigas, también hormigas, es un sustantivo que debemos clasificar acá. Sobrino, Lorena y amabilidad. ¿Qué tipos de sustantivos son? Los vamos a resolver. Ahora, el verbo y el pronombre personal. Entonces, para esto vamos a recordar con las siguientes. Entonces, las siguientes imágenes. Observamos esta imagen en donde tenemos los tiempos del verbo, que es un verbo. Entonces, recordemos que un verbo es lo que nos indica una acción. Entonces, como decía, los verbos tienen tres tiempos. Pueden ser presente, pasado o futuro. Presente nos indica lo que está pasando ahora. El pasado nos indica lo que pasó antes y el futuro nos indica lo que va a pasar después. Entonces, si vamos a conjugar en los tiempos verbales el verbo comer, entonces si está pasando ahora vamos a decir yo como, es decir, el verbo quedaría como como. Si es algo que pasó ya, que pasó antes, lo vamos a conjugar diciendo como y comí. Si es algo que pasará después, entonces vamos a decir comeré. Entonces así es como se conjugan los verbos. Recordemos también entonces los pronombres personales. Entonces aquí tenemos los pronombres que pueden ser yo, tú o ella cuando estamos hablando en singular. Para primera persona es yo, para segunda persona es tú, para tercera persona es él o ella. Los pronombres personales en plural serían nosotros, vosotros, ellos o ellas. Nosotros o nosotras, vosotros o vosotras, ellos o ellas. En
En primera persona sería nosotros, en segunda persona sería vosotros y en tercera persona ellos o ellas.